Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandro, por tus palabras, muchas gracias a la presidencia de la agrupación de cofradías por contar conmigo para inaugurar estas charlas que se van a desarrollar a lo largo de la Cuaresma, a los miembros de Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías, Fran, Alejandro, muchas gracias por contar conmigo, bueno, y a todos ustedes por venir aquí, que bueno, a lo largo de este ratito lo que vamos a intentar es vislumbrar o hablar de un elemento que, bueno, pues ha sido un tanto polémico en nuestra historia del arte a nivel general. Bueno, la historia del arte no tan polémico, porque ahí estamos, es unánime la opinión que tenemos los historiadores sobre la obra de José Capuz, pero sí es cierto que ha sido un tanto polémico en cuanto a su trascendencia en la Semana Santa de Málaga. ¿Vale? Vamos a hacer un recorrido para ver por qué tenemos el resucitado, si realmente el resucitado que tenemos es el primero o no. Vamos a intentar hablar de esa polémica y luego, pues obviamente, analizaremos los valores plásticos, estéticos, artísticos, iconográficos que hay presentes en la obra de José Capuz, en esta en concreto, en la del Santísimo Cristo Resucitado, y la pondremos también en, la circunscribiremos a su obra de la década de los años 40. Si empezamos por el principio, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué presencia hay del resucitado aquí en nuestra localidad. Y ya desde prácticamente el siglo XVI, con la fundación de los nazarenos, de la Cofradía de los Nazarenos de Málaga, cita en el convento de San Andrés, que luego se traslada al convento de la Victoria y en un nuevo traslado, alrededor de 1715, nos cuentan que el nazareno se traslada a la parroquia de Santa Lucía, hoy día extinta, pero que deja el mantenimiento y el culto de un Santísimo Cristo resucitado en su capilla en la iglesia de la Victoria. Toda esa documentación la sabemos gracias al padre Jordén, quien, bueno, pues en la década de los años 40, años 50, se va a dedicar a exhumar toda esa documentación que pues yo le acabo de comentar. Sin embargo, es cierto que la resurrección, tal y como la entendemos en Málaga, se entiende o va pareja, no la podemos separar de uno de los personajes fundamentales que tiene la Semana Santa de Málaga a nivel general y, bueno, esta casa en la que aquí nos hemos reunido, la agrupación de cofradías a nivel particular, que es Antonio Baena. Recordamos que en enero, el 21 de enero de 1921, se reúnen en la sacristía de la desaparecida iglesia de la Merced una serie de cofradías con la idea, simple y llanamente, de crear una institución que velara por los intereses de nuestra Semana Santa. ¿Qué interese? La Semana Santa se encontraba en peligro por cuanto las cofradías no eran capaces de costear el dinero que les suponía la salida las salidas procesionales. Bien, la agrupación de cofradías nace con un mero objetivo prácticamente económico, simple y llanamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que a eso tenemos que sumar cómo a lo largo del tiempo eso se va a ir complicando y se va a complicar desde prácticamente los mismos inicios. Y es que, situado en la tribuna principal, en la Plaza de la Constitución, reunidos los hermanos mayores que llevaron a buen término la fundación de la agrupación de cofradías, deciden que para materializar esa unión debían de crear una procesión en la que, bueno, pues fuera palpable, fuera tangible esa unión que existía a partir del año 21 entre nuestras hermandades. Unión que se intentó llevar a cabo en diferentes ocasiones. El primero de ellos, fíjense que lo lleva a cabo o lo intenta la Pura y Limpia Concepción en el siglo XVIII, después en 1895, después en 1912 y culmina con 1921. Pues todo ese proceso que no fue baladí, que no fue fácil, que tuvieron que recorrer todas nuestras hermandades para dejar de lado los egoísmos propios que tenemos, para crear esta casa, para crear la agrupación de cofradías, se tenía que materializar también en nuestra Semana Santa desde un punto de vista material. Y esa será la gran aportación que haga la agrupación de cofradías, más allá, obviamente, de la creación de la presión que van a ejercer tanto ayuntamientos como instituciones públicas para sufragar los gastos de las salidas procesionales. Como decimos, será la culminación del ciclo de la Pasión o el inicio de la época de gloria la que vaya, o el mayor aporte desde el punto de vista artístico e iconográfico de esta casa, de la agrupación de cofradías, desde el origen. Pero tenemos un problema. ¿Qué imagen puede hacer las veces del resucitado?
Pues nos vamos al convento de las Bernardas y allí entablamos conversación con las monjas y ellas son las que nos van a prestar una imagen, la que tienen ustedes en las pantallas, que ha salido rara vez, pero afortunadamente la hemos podido ver en algunas exposiciones. Pero fíjense, es que resulta que desde el propio inicio el resucitado va a denotar cierta improvisación a la hora no solamente de pedirle a las Bernardas, de pedirle a las monjas la imagen, sino que también el propio montaje. Si nosotros estudiamos e historiamos la década de los años 20, cada año el Señor del Resucitado va a salir con un tono diferente. Y unas veces va a salir vestido, otras veces va a salir desnudo, que es como debería salir, puesto que los valores plásticos y formales de esa imagen son para estar expuestos. Aparte que la propia iconografía de la resurrección invitan a que Cristo, salvo las partes púdicas, pues obviamente pueda salir desnudo. Es cierto además que lo que van a hacer es intentar, bajo todos los medios, buscar una imagen que esté dentro de la propia calidad plástica que emanaba en esos momentos lo que podría ser, o lo que a día de hoy definimos como la posible escuela malagueña que pudo haber existido, pero que es cierto que no nos podemos acercar a su existencia, puesto porque en la década de los años 30 pues tenemos la destrucción masiva de todo nuestro patrimonio. Curiosamente, el resucitado se salva, ahí lo tienen ustedes en las pantallas. La fotografía es sintomática de ese momento, no solamente por cuanto está el Señor resucitado en lo que podría haber sido una pira, sino porque lo que se está es formando una pira para acabar con el patrimonio religioso que nuestra localidad ha ido atesorando desde la llegada de los Reyes Católicos a nuestra localidad en 1487. Como les digo, el Señor se salva afortunadamente, y la idea que tenía también la agrupación de cofradía era vincularlo a una figura primordial de nuestro círculo escultórico. Entonces, a partir del año 24, Benítez Ferreter viene a vincular, sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de hecho fehaciente, ni a nivel artístico ni a nivel documental, viene a asociar la escultura del Santísimo Cristo Resucitado con la figura de Fernando Ortiz, que para aquel momento, si a día de hoy todavía estamos descubriendo a Fernando Ortiz, afortunadamente ya está más que descubierto, pero todavía tiene mucho que decir el escultor por excelencia de la Málaga del siglo XVIII, imagínense ustedes lo que podíamos saber de Fernando Ortiz en la década de los años 20. Más allá de la erudición de Fernando Ortiz, poco se sabía. Incluso se acuden a Ricardo Orueta, cuando Ricardo Orueta detecta cierto nivel en algunas esculturas que asocia a Pedro de Mena, pero a la vez disocia. Es decir, puede ser de Pedro de Mena, pero podría ser del taller, puesto que tiene una calidad diferente y tiene una forma de ejecutar la escultura de forma diferente a Pedro de Mena. Pero en cuanto a escultura, en cuanto a nivel artístico, pues estamos hablando de un escultor de primerísima calidad. Lo asocia al siglo XVIII. ¿Y a quién lo va a asociar entonces? Pues obviamente a Fernando Ortiz. Si realmente nos vamos a las fotografías anteriores y vemos la calidad plástica que tiene la escultura, obviamente es magnífica, pero primero que no es del siglo XVIII. Nada más que hay que ver un poco la taxonomía que hay en cuanto a la musculatura, es decir, la clasificación de los músculos que hay presente en el cuerpo, te habla de una imagen que es mucho más apolínea, mucho más idealizada. Por lo tanto, no puede haber ahí el naturalismo propio que nos lleva al siglo XVIII malagueño y a ponerle un nombre propio, que en este caso sería Fernando Ortiz. Sí es cierto que parece ser que tiene un repinte posterior del siglo XVIII, puesto que el paño de pureza, la forma de concebir el paño de pureza es prácticamente idéntico a lo que se hacía en la escultura en el siglo XVIII. Pero fíjense, es que la cesión de esa imagen daba problemas desde un primer momento. Fíjense que las Bernardas, simplemente las monjas Bernardas, simple y llanamente prestaban la imagen las horas suficientes y necesarias para realizar la procesión. Es decir, desde un punto de vista coloquial, si me lo permiten, el Señor llega para ser procesionado y en el momento en el que la procesión se recoge, el Señor vuelve al convento. Eso generaba malestar no solamente entre el seno de la agrupación de cofradías, sino también en el seno de las propias monjas. Pues desde el año 21 también Antonio Baena va a liderar una comisión para intentar paliar las necesidades cultuales, sobre todo de cara a la calle, de los cultos externos, de tener una imagen en propiedad de la resurrección. Por desidia de los propios hermanos mayores, que eso es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, como es de todo pero no es de nadie, yo tengo ya bastante con lo mío que tengo en casa, y
por las propias circunstancias que había en la década de los años 20, que hay que recordar que es una época dorada de nuestra Semana Santa, pero que tiene muchísimo trabajo a la espalda para que fuera una época dorada. Pues en muchas ocasiones no podíamos costear lo que significaba el encargo de no solamente del resucitado en sí, sino el conjunto completo del resucitado. Y cuando hablamos de conjunto, no solamente el Señor, el grupo escultórico y obviamente el trono o el paso en el que se fuera a procesionar. Ello no quiere decir que no hubiera alguna, y muy interesante, por otro lado, iniciativa para resolver esa cuestión. Y ahí tienen ustedes en pantalla una imagen que es prácticamente inédita, se dio a conocer en la revista de la Saeta y en el libro del Centenario también ha sido recogido, que es del que ha venido a ser el gran tallista de la Semana Santa de Málaga, hasta el punto que es el inicio del concepto de trono que impera en nuestra localidad, que no es otro que Luis de Vicente. Estableció lo que denominamos como una carreta que se podía adaptar a la idiosincrasia malagueña, poniéndole varales al exterior, y fíjense ustedes que es una cosa muy curiosa, que antes lo estábamos hablando. Si realmente este diseño lo hubiéramos conocido previamente, se podría haber respetado el grupo escultórico original, puesto que, fíjense, tenemos un catafalco, que es lo mismo que ha hecho y ha dibujado con un gusto exquisito Fernando Prini, pero al que le podríamos incorporar en la parte más baja el grupo escultórico que, por desgracia, la agrupación de cofradía tiene completamente secuestrado aquí. Y no se puede entender, no podemos entender la imagen del resucitado sin su contexto. Y ahora vamos a ver el porqué. ¿Por qué no se lleva a cabo a buen término este proyecto? Porque Luis de Vicente, hay que recordar que fallece, no lo realiza y nos vamos a ir a quien es el gran escultor por excelencia del ámbito local en la Málaga de la década de los años 20. Y hay que recordar que ese no nos cabe ninguna duda, que es Francisco Palma García. Y más todavía en el momento en el que Francisco Palma García presente la que puede ser una de sus obras cumbre, que es la Virgen de la Piedad, aquella que será destruida y después sacada de punto por su propio hijo. Desgraciadamente, como decimos, también esto no se va a realizar porque aunque Palma García se compromete a tenerlo para el año 31, todos conocemos cuáles son las vicisitudes que nos llevan al año 31, la destrucción masiva de nuestro patrimonio, la agrupación de cofradías incluso está a punto de desaparecer y nuestros desfiles procesionales no se van a reactivar hasta el año 38, 39. ¿Qué es lo que va a ocurrir en plena posguerra? Que vamos a volver a acudir a las Bernardas, en este caso, más por necesidad que realmente por ímpetu, porque tenemos que paliar la necesidad de cerrar el ciclo pasionista en nuestra localidad, y para eso acudimos a las monjas. Y entre el año 39 y el año 45 volveremos a ver al Santísimo Cristo de las Bernardas en calidad de titular interino, en calidad de ese titular que no queremos, no porque sea malo, no porque no nos guste, sino porque las monjas tampoco son propicias a vendernos la titularidad de esa imagen, y paralelo a esa interinidad se va a iniciar un proceso por el cual nos va a llevar al Santísimo Cristo, que aquí nos reúne hoy a todos ustedes conmigo, que es la hechura del Cristo de José Capuz. Fíjense que desde primera hora se va a convocar un concurso, ya sea bien para realizar el Cristo o para realizar el Cristo en su conjunto, da igual, la agrupación de cofradías estaba abierta a cualquier solución, siempre y cuando esa solución viniera a paliar una necesidad que arrastramos desde el año 21, que es la de tener un titular en esta casa. Titular, además, que tenía que ser algo idiosincrático y algo diferenciador. Es decir, si algo nos va a caracterizar a todas las hermandades es que, a excepción de una serie de iconografías que se repiten porque son emblemas, es decir, la crucifixión o el nazareno, todo lo que siempre buscamos es pertenecer a una hermandad que no se asemeje en titulares a otra. Es decir, tenemos un Cristo que representa un pasaje evangélico y tenemos otro Cristo que representa otro pasaje evangélico. Por lo tanto, la agrupación tiene muy claro que el titular de la agrupación no puede ser una imagen que esté repetida, una imagen que ya salga en procesión, ¿vale? En ese sentido, lo que nos encontramos es un concurso público al que asisten hasta una totalidad de 7 escultores: Enrique Guerrero Utrera, Francisco Palma Burgos, Jacinto Higuera, Juan Martínez Cerrillo, José Hortels, Enrique Marín Higuero y Adrián Risueño, que presenta un proyecto en conjunción con un pintor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por desgracia, no conocemos, puesto que el proyecto, el concurso también trajo cierta enemistad por detrás, no conocemos la mayor parte de esas maquetas que se presentan, sí conocemos algunas de ellas, como la del Jacinto Higuera, pero lo que sí es cierto, que la primera conclusión que podemos llegar es, primero, no se están presentando escultores típicos y tópicos, es decir,
No tenemos aquí solamente a un Martín Simón, no tenemos solamente un Castillo Ariza, no tenemos, es decir, escultores que, al margen de la calidad escultórica que tengan, son los que vinieron a repoblar las necesidades escultóricas que tenían nuestras cofradías, sino que es un concurso a nivel nacional, donde se presentan escultores de gran renombre. Escultores, por ejemplo, como Jacinto Higuera, escultores como Enrique Guerrero Utrera, y si nos vamos al ámbito local también, puesto que hay que defender lo nuestro, escultores de la talla y valía de Francisco Palma Burgos, ¿vale? Fíjense, segunda además conclusión que podemos llegar, si analizamos la evolución que tienen la mayor parte de esos escultores, quitando a los que tachamos de neobarrocos, ¿vale? Obviamente un neobarroco en un momento en el que Andalucía ha encontrado su esencia patria y la defiende en el barroco e impera, puesto que hemos perdido la mayor parte de nuestras estatuarias, de nuestra escultura, e impera rehacerlo bajo la misma óptica, muchos de ellos lo que van a hacer, influenciados por Julio Vicent, ¿vale? Como por ejemplo va a ocurrir con Palma Burgos o por Palma García, se van a ir hacia el modernismo, curiosamente como lo va a hacer Mariano Benlluरे y lo va a hacer José Capuz. La agrupación de cofradía, por lo tanto, lo que va a hacer es apostar por una línea que se aleja del neobarroco, se aleja de lo que podríamos decir castizo, se aleja de lo que es clásico para nosotros, para aventurarse en una Semana Santa que es completamente diferente. Es decir, vamos a hacer lo que hacía Pedro de Mena en 1650, vamos a hacer lo que hacía Fernando Ortiz en 1756, que era aportar a la historia del arte. No seguir bebiendo de los mismos postulados que ya están más que explotados también en nuestra óptica actual. En la década de los años 40 no lo estaban tanto. Y tercer elemento, fíjense, es una guerra interna en la que los propios escultores van a ir retirando a aquellas maquetas que van presentando, puesto que la agrupación de cofradía en ese sentido tiene un gran mutismo. Probablemente aquí se hablaría en aquel contexto de qué es lo que estaba ocurriendo con el Cristo resucitado, pero no ha trascendido a las actas. Por lo tanto, nosotros a la hora de historiar, si nos vamos a las actas, hay un gran mutismo. Y ahí sí sabemos que algunos escultores se pusieron en contacto con la agrupación de cofradías para ver qué ocurría, y otros escultores, enfadados por la decisión final de la agrupación de cofradías de encargarle a José Capuz la hechura definitiva del Santísimo Cristo resucitado, del titular de esta casa, pues lo que van a hacer es retirar sus proyectos y generar cierta malestar en ellos mismos. Y en ese sentido hablamos de la figura capital de Francisco Palma Burgos. Francisco Palma Burgos se lo va a tomar desde un punto de vista muy negativo, por una sencilla razón. Uno, porque es un proyecto que le venía dado por su padre. Recordamos, ya hemos dicho que Francisco Palma García presenta un proyecto para el año 31, que no se realiza. Francisco Palma García, por desgracia, muere de forma súbita en una calle de Málaga. Su hijo se veía a sí mismo como el gran heredero del proyecto de la agrupación de cofradías. Heredero que además no es porque él se crea más que nadie, sino que ya había ocurrido en una hermandad, que le había encargado un titular al padre, como el padre fallece, es el hijo quien resuelve la papeleta. Pues eso es lo que él pretendía hacer también en este caso, lo que pretendía hacer en la agrupación de cofradías. Un encargo que le viene dado a mi padre, pues ahora me viene dado a mí. Uno, por herencia, y dos, porque además Francisco Palma Burgos era, desde el año 40, el asesor artístico de esta casa, el asesor artístico de la agrupación de cofradías. Por lo tanto, todas las papeletas es que me viene dado a mí. Sin embargo, en ese momento se declara, vamos a declarar el concurso, no vamos a declarar que nadie gana el concurso, lo declaramos desierto. Por lo tanto, Palma Burgos, como decimos, se va a enemistar con esta casa. Tiene un sentimiento negativo hacia la agrupación de cofradías. Pero fíjense, lo vamos a declarar vacío, pero el proyecto de sacar adelante un titular para la agrupación de cofradías va a seguir adelante. ¿Y quién va a estar ahí? ¿Cuál es la figura capital? Pues yo creo que otra de las figuras capitales, que sí hemos hablado de Antonio Baena, otra de las grandes figuras capitales que tiene la Semana Santa de Málaga a nivel general, y bueno, la Cofradía de la Expiración a nivel particular, es Enrique Navarro Torres. Y Enrique Navarro Torres se irá a José Capuz. Y José Capuz le encargará la hechura del Santísimo Cristo resucitado a José Capuz. Pero, ¿de dónde viene la afiliación de José Capuz con Enrique Navarro Torres? Enrique Navarro Torres trabajaba o había trabajado anteriormente con Mariano Benlluरे. En este caso será el padre Félix Granda, que en esos momentos está realizando uno de los grandes tronos que tiene la Semana Santa de Málaga, que es el del Santísimo Cristo resucitado, quien le va a recomendar al propio Enrique Navarro, encárgale la hechura de la imagen a José Capuz. José Capuz, en una primera instancia, dice que no la va a realizar. Y luego, inmediatamente de forma posterior, va a decir que sí, que bueno, que se compromete a hacerla siempre y cuando se acepten una serie de condiciones. La primera a nivel económico, como todo. La hechura del conjunto sale por 70.000 pesetas, un término o una cuantía bastante elevada para aquel momento.
¿vale? Si nosotros analizamos cuánto costaba la realización de imágenes en la década de los años 40. Nos hemos ido a una firma de primera mano, hay que pagarla. Y segundo, no acepta en ningún momento que se entregue un boceto que pueda ser retocado, es decir, lo que yo vaya a presentar es lo que se hace. Y en ese sentido, entre el año 43 y el año 44 realizarán lo que ustedes tienen en pantalla, que es el boceto del Santísimo Cristo Resucitado, que es una mimesis, o mejor dicho, el Santísimo Cristo Resucitado actual es prácticamente idéntico, es mimético al boceto que él presenta. Pero claro, la segunda condición que va a poner, o la tercera mejor dicho, la primera a nivel económico, la segunda no presento boceto, la tercera, yo hago un conjunto escultórico y no voy dando el conjunto escultórico por piezas. Es decir, no presento el Cristo y después presento los romanos, lo presento todo del tirón. Y además lo presento con la condición de, uno, primero será expuesto en Madrid, porque es una obra mía, y después será expuesto aquí en el Ayuntamiento de Málaga, que lo veremos a continuación. Desde primera hora, un conjunto que es soberbio, un conjunto que a nivel de la historiografía, a nivel de la historia del arte, de la universidad, todos tenemos muy claro que es uno de los mejores conjuntos que se hacen en la Málaga de los años 50, años 40, años 50. Sin embargo, en el ámbito cofrade, es un conjunto que desde primera hora va a generar pues cierta polémica, hasta el punto de que en muchas ocasiones hemos visto como gente que prefiere otros resucitados, que eso a nivel de gusto no hay nada escrito, cada uno le puede gustar lo que buenamente quiera, pero que a nivel de calidad artística el nuestro es soberbio y no tiene parangón, ninguno. Obviamente hay otros que también son muy buenos, pero el nuestro es una excelencia a nivel artístico. En clave modernista, ¿qué es lo que ocurre? Realmente la sociedad malagueña en la década de los años 40 y la sociedad cofrade, el ámbito cofrade, ¿estaba preparado para recibir una obra de esta envergadura bajo este concepto? Hay que recordar que también el Nazareno del Paso y la Inspiración no estuvieron exentos de polémica. Sin embargo, a día de hoy me parece que a ninguno se nos ocurriría decir que el Santísimo Cristo de la Expiración o el Dulce Nombre, el Nazareno del Paso, hay que cambiarlos. Sin embargo, todavía en el ámbito cofrade subyace esa polémica de el Cristo resucitado hay que cambiarlo, porque el Cristo resucitado no me gusta. Pero ¿te has parado a entenderlo? Porque toda obra siempre hay que entenderla. Y vamos a intentar entenderla para ver qué es lo que esconde el Santísimo Cristo Resucitado. Fijaos que la polémica viene dada desde los orígenes hasta el punto que Enrique Navarro Torres, pese a, no es que supiera excesivamente de arte, pero que sí se dejaba influenciar por aquellos que sabían, pese a haber tratado con Félix Granda, pese a haber tratado con Mariano Benlliure y en este caso haber tratado con José Capú, fíjense que en el momento en el que llega el Santísimo Cristo Resucitado, desde esta casa se le envía una carta y se le dice que por la mala impresión y la frialdad con que su obra ha sido acogida, pareciéndole bien se hagan gestiones para que rebaje algo en el precio. Fíjense ustedes, a mí no se me ocurriría ahora ir a un escultor y decirle, como no me gusta lo que me has hecho, rebájame el precio. A eso llegábamos. También es cierto que no vamos a descontextualizarlo. Estamos hablando del año 1946, que cómo estaría esta casa a nivel económico. Yo no conocí esa Semana Santa, pero podemos hablar con las personas que tengan más edad para ver cómo era la Semana Santa nuestra, por mucho que la defendamos, en los años 50, en los años 60 o en los años 70. A ver cómo era, por las necesidades que había en ese momento. Y esto, como parte de nuestra Semana Santa, no tenía una exclusividad económica, es decir, no estaba mejor que nuestra propia Semana Santa. Si nos vamos al ámbito de los resucitados, el primer problema que tenemos desde el punto de vista iconográfico es que las propias Sagradas Escrituras son muy parcas en cuanto a lo que ocurre. Prácticamente ninguno de ellos dice lo mismo. Hay quien te dice que acuden María Magdalena en conjunto con otra de las Santas Marías, que se encuentran ya el sepulcro abierto, otro que es que en ese momento hay un terremoto y la piedra rueda y sale un hombre. Es decir, hay muchas versiones de lo mismo. Lo que tenemos muy claro es que representar algo que es incorpóreo desde un punto de vista corporal y material es muy difícil. ¿Cómo lo han hecho a lo largo de la historia del arte, tanto en pintura como en escultura? Pues han ido a la representación idealizada del cuerpo humano. Han querido representar algo glorioso desde un punto de vista físico. Y eso es un elemento que vamos a ver cómo es disonante en la obra de José Capú, puesto que José Capú lo que va a hacer es
representar lo glorioso por un lado y representar lo físico por otro. Y el Señor representa, en este caso, la escultura de la efigie de Cristo, representa lo glorioso, mientras que lo que está terrenal, es decir, lo romano, es lo físico. Y va a hacer una distinción, no solamente a nivel iconográfico, que es obvio, sino que también va a hacer una distinción a nivel técnico. Y ahora veremos cómo lo hace. Fíjense toda la ristra que tenemos de resucitados. Unos lo representan pues ingrávidos, otros en el suelo, otros... Bueno, es que es prácticamente... No hay acuerdo unánime en cómo representarlo. Nos podemos ir a las representaciones más clásicas y tienen la de Rafael Sanzio. Una de las representaciones clásicas de las que además va a beber el propio José Capú para representar el nuestro. Pero fíjense lo poco exento que está la representación del resucitado como una iconografía polémica, que bueno, nada más que hay que ver lo que ha pasado en estos días en la ciudad vecina. Hemos hecho una representación de un cuerpo idealizado para representar lo glorioso, puesto que Cristo no resucita lleno de martirizado, resucita de una forma gloriosa. Y fíjense la que ha salido por representar o que se ha representado la belleza desde un punto de vista, pues lo han tildado incluso de erótico. Bueno, a ver que el resucitado no se representa desprovisto de paño. Fíjense que lo que les decía, lo que nos vamos a encontrar es que José Capú va a beber en este caso de Rafael Sanzio, como en la propia estructura, en el propio esquema, que es un esquema muy sencillo, un esquema en el que además, fíjense, José Capú lo que va a hacer es mezclar, va a crear una mezcla entre la vanguardia, el modernismo, el clasicismo y el ámbito barroco para crear un elemento que va a ser idiosincrático de su obra, que es el Santísimo Cristo del Resucitado. Fíjense, ahí parece ser a priori que no hay movimiento. Tenemos un esquema triangular. La cabeza del Señor es un vértice y los otros dos romanos son los otros dos vértices. El triángulo, que es una forma geométrica sagrada para el cristianismo, pero además no solamente tiene la forma triangular, sino que el propio Señor, la propia efigie de Cristo, tiene un contenido barroco todavía más exagerado si nos detenemos a ver el paño, que describe un movimiento helicoidal. Eso es una característica del barroco, la teatralidad, el movimiento. Y aquí lo tenemos. Aquel que diga que es que el Señor del Resucitado es estático, se está equivocando completamente. Otra cosa es que el rostro sea estático, que sea hierático, y lo vamos a ver a continuación. Y fíjense, si nosotros lo representáramos en el trono, es que la simulación de la resurrección en el caso de Málaga, con la conjunción de las tres imágenes que forman el misterio de la resurrección, no le arrebata ni un ápice de protagonismo a ninguno de los tres elementos que la constituyen. Ni los romanos le restan importancia y protagonismo al Señor, al Santísimo Cristo resucitado, ni el resucitado le está restando protagonismo a los sayones. Cada uno en su ámbito, uno en el ámbito divino y otro en el ámbito terrenal. Y ahí lo tienen. Cuando nosotros lo vimos representado, vamos a eliminar la parte de atrás, que le hemos puesto al ángel del Señor del Huerto y la Magdalena de Mena. No nos interesa. Vámonos a la parte principal. Y si ustedes van y hubieran visto esa exposición, fíjense que nadie le está restando importancia a nadie. Si nos vamos y circunscribimos la obra del Santísimo Cristo resucitado a la obra de José Capú, hay una serie de elementos que nos están hablando del resucitado antes del propio resucitado, es decir, son las obras que anteceden. Y José Capú demuestra tener una personalidad máxima a la hora de realizar su estatuaria. Primero, porque hay una cosa muy curiosa, a la hora de hablar de José Capú, a la hora de hablar de Mariano Benlliure, a la hora de hablar incluso de Antonio Castillo Lastrucci, no son imagineros, son escultores que por la necesidad del momento tienen que abandonar la escultura para aventurarse hacia la imaginería, haciendo una distinción entre escultura e imaginería, escultura civil y escultura religiosa. ¿Vale? José Capú está dentro de ese movimiento. Y fíjense que el primer elemento que vamos a ver presente en la obra de Capú, en la que tenemos aquí nuestra localidad, y en otra son las palomas. Palomas que, por un lado, hacen una representación del Espíritu Santo, que ahora veremos realmente si eso es así. Lo primero que podemos pensar es el Espíritu Santo, ahora veremos que tiene otra personalidad, pero además fíjense ustedes que las palomas realmente las reconocemos, pero están realizadas desde un punto de vista esquemático, influenciadas probablemente por las palomas que se están realizando en las fachadas de la Sagrada Familia de Gaudí. Modernismo puro y duro. Pero, ¿cuáles son los antecedentes directos que tenemos de la obra de José Capú? Los antecedentes que nos hablan en la misma obra de José Capú sobre nuestro resucitado. Uno, el Nazareno del Puente de Cuenca. Fíjense que la cara, el rostro, parece como si realmente, si nosotros procesionamos este Nazareno y justamente detrás
el resucitado parece que es la misma efigie, es decir, la misma cara. Fruto no de la copia formal de la estética de uno y otro, sino simplemente porque uno es un hilo conductor al otro. Y el otro antecedente directo es ese que tienen ustedes en sus pantallas, que está muy alejado, pero que si lo acercamos es el corazón de Jesús de José Capú. Fíjense que si además yo le pongo esta fotografía, prácticamente parece mimético. Y no volvemos a lo mismo, no porque sean copias formales, sino es que se realizan probablemente de forma paralela. Y es que, si nos vamos a los datos, la obra de Tarifa, es decir, el Sagrado Corazón de Jesús, la realiza José Capú en el año 1944. Nosotros formalizamos el contrato con José Capú en el año 43 y en el año 44 tenemos aquí el modelino, tenemos el modelo del que será nuestro Cristo resucitado. Lo está haciendo en el taller de forma paralela. Los está modelando a la par, por lo tanto ahí tienen las concomitancias que presentan ambas obras. Concomitancias que pueden ver, fíjense, a la hora de plasmar los cuerpos. Uno es más naturalista que el otro. ¿Por qué? Porque las propias iconografías me lo van a dar. Fíjense que es que la postura es prácticamente la misma, donde aquí la cruz está un poco más alta porque no hace falta descubrir el pecho, no hace falta descubrir el corazón de Jesús. En el caso de la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, lo que sí hago es descubrir el pecho. Aquí lo tienen más cercano. Ahí ven como la musculatura, aunque hay un origen en el Sagrado Corazón de Jesús, realmente no es exactamente igual. ¿Dónde están las influencias iconográficas? Pues si hemos dicho que José Capú lo que va a hacer es una antítesis entre lo divino y lo terrenal, entre lo glorioso y lo mundano, pues lo glorioso obviamente va a ser la representación de Cristo. Y para la representación de Cristo, ¿qué es lo que se va a ir? Se va a ir a los ideales clásicos. Y no hay nada más clásico a la hora de representar la resurrección que el Santísimo Cristo resucitado, el Cristo risorgente de Miguel Ángel, que se conserva en Santa María sopra Minerva. De ahí va a tomar la referencia, que no la copia, no es una copia formal. Lo que va a hacer es tomar la referencia de la musculatura. ¿Por qué? Porque estamos representando a la divinidad y la divinidad lo vamos a hacer de una forma perfecta, de lo que sería la idealización de nuestras formas, ¿vale? Pero fíjense que esa idealización de las formas se van a romper sobre todo en la parte baja. ¿Qué es lo que va a hacer? Meter robustez, va a meter una serie de elementos que, fíjense, y ahí nos vamos al ámbito también teológico. Lo más robusto es la sábana que le está cubriendo la desnudez, que se le pone a Cristo cuando es enterrado, la mortaja. Y la mortaja por fuera es robusta, porque pertenece al ámbito terreno, pero por dentro, al haber estado en contacto con el cuerpo, con la divinidad, se vuelve ¿de qué color? De oro, porque nos guste o no nos guste, y eso es además también un debate que hay, que además no tiene sentido, a la divinidad desde el paganismo se la representa y se la reconoce con el oro, y las imágenes tienen que estar vestidas con oro, sino ¿cómo representamos la divinidad? No hay otra forma, ahora que están de moda las túnicas lisas, es contraproducente. ¿Vale? Porque fíjense, aquí es verdad que no hay túnica en cuanto que no tenemos nada bordado, pero ahí tenemos lo que oculta la desnudez de Cristo, que lo hace con oro, lo hace dorado, y lo hacemos desde tiempos inmemoriales. Y al lado tienen un detalle de las palomas, que las vamos a ver ahora. Fíjense, el único atisbo que hay de hieratismo en la imagen, y es que como estamos representando la glorificación de Cristo, aquello que no es tangible, aquello que es inmaterial, lo vamos a hacer acudiendo a la escultura egipcia, lo hacemos acudiendo a la escultura griega arcaica, y entonces lo que hacemos es hacer un Cristo ingrávido, impasible. El rostro es cierto que parece que no tiene expresión ninguna. ¿Dónde se rompe esa hieratismo? Pues si los griegos lo hacían adelantando la pierna y colocando una sonrisa en la cara, aquí en este caso José Capú lo va a hacer pues flexionando el brazo. Y ahí rompe completamente, lo está dotando de movimiento. Segundo elemento que marca el movimiento en el Santísimo Cristo resucitado. Uno, hemos dicho, esa descripción que hacen los paños alrededor de la parte baja, de las extremidades inferiores, y segundo, la flexión del cuerpo. Aquí lo tienen desde otro punto de vista. Pero además, fíjense, el dorado está perfectamente bruñido en la parte interna, sin embargo, la parte externa le da protagonismo a la propia madera. Eso es uno de los elementos también que caracteriza a José Capú, que es la madera prácticamente la dejamos en color. Y hay presencia de los nudos, en este caso en el Santísimo Cristo resucitado no, lo vamos a ver en uno de los romanos. Fíjense que es prácticamente la madera. Es que se ven hasta incluso los golpes de gubia, si nos aproximamos. Es que eso es un elemento característico del modernismo, un elemento característico de las vanguardias de ese momento, del expresionismo. Fíjense,
otro de los elementos, y es que la tosquedad que caracteriza al Santísimo Cristo resucitado no es exclusivo del Santísimo Cristo resucitado, es que lo vamos a ver en la propia obra de José Capuz. Lo vemos en las imágenes que nos encontrábamos del descendimiento, y lo vemos aquí en el conjunto de San Juan, del llanto de San Juan, donde vamos a utilizar la pesadez de las mantas para resaltar la claridad de la policromía, para que nuestros ojos se fijen en lo que se tiene que fijar, que es lo que hay interno. Y fíjense que siempre que representamos la divinidad, podríamos haber hablado antes, que la divinidad no la representamos de otra forma que no sea con el oro. Es la forma que tenemos de representar la divinidad, siempre. La tenemos presente también en el Cristo resucitado. Elementos teológicos presentes en el Santísimo Cristo resucitado, para que vean que tiene además, desde un punto de vista no solamente iconográfico, no solamente formal, no solamente artístico, sino que desde el punto de vista teológico están presentes todas las llagas de la pasión de Cristo, de una forma muy sutil. No nos conviene tampoco hacer un Cristo sangrante. Es que no es tampoco el objetivo que tiene José Capuz, porque ha resucitado, ha vencido la muerte. Tenemos las llagas, que son el símbolo del martirio. En segundo lugar, tenemos la cruz, que no es solamente el símbolo del cristianismo, sino que también es el símbolo del triunfo sobre la muerte. Ahí lo tenemos presente, ¿vale? Cristo bendice. ¿Qué más elementos teológicos tenemos? Fíjense, hemos hablado de la tosquedad que tiene esa sábana, esa mortaja que cubre la desnudez de Cristo. Por fuera, por dentro es sagrada. Debajo de ella, las palomas, que sirven para darle a esa efigie, a esa imagen de Cristo, un sentido ingrávido, pero además también es no solamente símbolo del Espíritu Santo, que es lo que normalmente la gente pues suele identificarlo, sino que más allá de eso, la paloma simboliza la paz entre Dios y los hombres. Pues estuvo presente con Noé y va a estar presente ahora en el caso de la resurrección, porque es la segunda alianza que hay entre Dios y los hombres, que se materializa ¿en qué? En el martirio, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero fíjense, hasta aquí lo que podemos contar, porque ya no hay nada más. Pero sin embargo, en origen, es que el conjunto se completaba con dos efigies. Efigies que no tienen sentido que estén ahí en una escalera, por muy bien conservadas que están, por muy bien custodiadas que estén por la agrupación de cofradías, es que estamos descontextualizando una imagen. Si nosotros nos vamos a cualquier grupo escultórico y le quitamos a la sangre el grupo escultórico, ¿qué representa? Un crucificado. ¿Pero qué es lo que hace que represente el pasaje evangélico de la sangre, de la sagrada lanzada? El contexto. Pues en este caso lo que estamos es descontextualizando el resucitado. Fíjense que eliminando al nazareno por ser emblema de Andalucía, eliminando la crucifixión por ser el elemento idiosincrático y definitorio del cristianismo, y eliminando el sepulcro, porque en el sepulcro no estuvo nadie cuando Cristo está depositado en el interior, todo el resto de los pasajes evangélicos tienen que estar acompañados de los actores secundarios. Y si en este caso las Sagradas Escrituras nos dicen que bien estuvo la Magdalena, que bien estuvieron algunos apóstoles, o que bien estuvieron los romanos, porque nosotros, teniendo los romanos, descontextualizamos a los romanos. No tiene sentido, no tiene sentido, ¿vale? Y más cuando todavía si nos acercamos a los valores plásticos que tienen esos romanos. Fíjense, primero, lo que vamos a hacer es reinterpretar, en este caso ya estamos representando lo físico, lo material, lo terrenal, y lo vamos a hacer de una forma mucho más robusta. Fíjense cómo cambian las policromías. Santísimo Cristo resucitado, una policromía muy pálida, porque no estamos representando algo corpóreo realmente, es algo intangible. Vámonos a la representación de lo terreno. Las policromías son diferentes, primer punto, porque obviamente estamos hablando de algo terrenal. Segundo, tenemos una reinterpretación de la escultura clásica. En este caso, fíjense, la conformación de los músculos beben del Gálata moribundo, de la escuela de Pérgamo, de la escuela helenística de Pérgamo, de todas, probablemente una de las mejores. Y además, no solamente de la escuela de Pérgamo, sino que estamos bebiendo de nuevo de Rafael, del Renacimiento. ¿Vale? Ahí lo tienen. Miren la conformación de los músculos, completamente clásico. Y además, fíjense una cosa más curiosa, es la representación de la teatralidad. Yo no tengo fotografías de la cara, pero la cara tiene, el semblante es completamente improvisado, que refleja el horror, el terror de ver a alguien, el miedo de ver a alguien que el día anterior o 2 días antes tú has sepultado, que está muerto, que no puede andar y de repente sale andando del sepulcro. Es una elocuencia magnífica que nosotros no podemos ver porque no complementa la iconografía del resucitado al tenerlo aquí. Frente a eso, frente a ese ethos, a ese carácter
que llamaban los griegos, tenemos el pazos. La impasividad por excelencia, el otro está completamente dormido, plácidamente, sumido en un profundo sueño, en el que, para representar en este caso la musculatura, vamos a alejarnos de la desnudez que caracteriza al anterior para hacer pues, lo que podríamos denominar esa técnica de paños mojados. Es decir, vamos a ceñir tanto la ropa que la ropa deja ver la musculatura, trasluce la musculatura del soldado romano. Y en este caso también vamos a beber de la estatuaria clásica, en este caso de la representación del emperador Trajano. Es prácticamente mimético, pero es que además, no solamente de él, sino que lo que hace José Capú es se va a algunos ejemplares de José Rodén, que es uno de los escultores contemporáneos más importantes a caballo siglo XIX, siglo XX, de ese momento, y lo reinterpreta en su obra. Eso todo secuestrado aquí en esta casa, porque no lo procesionamos. Es que estamos arrebatándole parte de la lectura, parte del significado del resucitado, lo tenemos completamente secuestrado. Fíjense que una obra se demuestra cuando tiene importancia porque tiene un eco, es decir, se van a seguir bebiendo de ella. Si hemos dicho que hay una serie de obras que son el hilo conductor hacia el Santísimo Cristo resucitado, hemos dicho ese descendimiento, hemos hablado del Nazareno del Puente, hemos hablado también del Sagrado Corazón de Tarifa, también el Santísimo Cristo resucitado será el hilo conductor hacia otro Cristo resucitado que pertenece a la colección de Capuz, en bronce, magnífica, en la que aparece ya el Santísimo Cristo resucitado eliminando todo lo material, todo aquel elemento que está cubriendo su cuerpo. Lo que pasa es que, pues por desgracia, no tengo fotografía de eso. Pero además, fíjense que otro de los escultores, también polémico, desde el siglo XX, pero no por ello menos importante, como fue Luis Ortega Bru, también lo va a tener en cuenta a la hora de conformar el que vino a ser el grupo escultórico de la Resurrección de Jerez, que por desgracia no fructificó y no se llevó a cabo. Pero no quedamos ahí. Es que ya por fin hemos entendido la calidad, la importancia que tiene el Santísimo Cristo resucitado, que aquí, cuando la agrupación estuvo presidida por Pablo Atencia en la anterior legislatura, cuando se encarga por el centenario esa obra para llevarla a Camboya en esas misiones que realiza la agrupación de cofradías en el contexto de su centenario, no le encarga a Juan Vega la ejecución de un Cristo resucitado, que por cierto ya tenía uno hecho, sino que lo que le dice a Juan Vega es: queremos una copia exacta del que tenemos en San Julián. No primeramente porque sea el emblema, que lo es, porque la agrupación de cofradías buscó en todo momento un elemento que materializara esa unión que se había hecho palpable en el año 21, pero además un elemento que lo significase. Y no fue la bandera que tenemos, la bandera llegaría mucho después, sino fue el titular del Santísimo Cristo del Resucitado. Muchas gracias. Muchas gracias.